Estamos grabando y bueno, vamos a comenzar. La clase pasada estábamos viendo el concepto de desastres, em, qué es un riesgo, cuáles son los desastres naturales, cómo se define un desastre. Muchos de ustedes hicieron su tarea bien y no les causó problemas su tarea, pero para mucha gente mm, les costó un poco de trabajo. El día de hoy vamos a seguir con este mismo tema. Ya deberíamos tener más o menos claro qué es el concepto de desastre. Pero ahora vamos a ver, la palabra clave aquí es antrópico. Antrópico viene de el, bueno, de la palabra antropos, que significa ser humano, hombre o la especie humana, ¿sí? Entonces, si queremos hacer un pequeño resumen de la clase pasada, recordarán que un desastre o la definición de desastre es lo que nosotros conocemos o lo que ustedes recuerdan que es un evento muy rápido que cambia, que afecta directamente a la población, a los habitantes de un lugar, que daña de forma directa a una población y que normalmente es inevitable, o sea que no pudimos hacer nada para frenarlo. En el caso de los desastres naturales, pues casi todos ellos tienen que ver con precisamente un fenómeno natural. En el caso de los fenómenos naturales que nosotros podemos recordar son el terremoto, el ciclón, los huracanes, las tormentas tropicales, las heladas, etcétera. Eventos destructivos que acontecen en un tiempo corto y que afecta la vida de la población. Otra vez se los puse allí por si alguno de ustedes necesitaba una clarificación del tema. En este caso vamos a hablar de precisamente el desastre antrópico. Casi siempre pensamos en fenómenos naturales, pero los desastres también pueden ser provocados por acción del ser humano. En este caso, el ser humano normalmente no busca generar desastres. Casi siempre estamos en el concepto de que un desastre antrópico es un accidente, es algo que la gente no quiere que pase, pero suele suceder. En otras palabras, jóvenes, pues el desastre antrópico, pues básicamente son esas cosas que no son naturales, pero tampoco son cosas que el ser humano esté buscando que pasen, ¿correcto? Cuando hablamos de desastres antrópicos, normalmente nosotros estamos hablando precisamente de alguien, un ser humano, una persona, alguien en un trabajo, hombre o mujer, que pues básicamente em, que hayan cometido un error, algo que se hayan equivocado, y ese algo que hayan equivocado normalmente lo que provoca es un daño a la población, incluso que haya muertos o que la gente tenga problemas económicos, que se destruya una casa, que la gente tenga que evacuar, etcétera. O sea, hay muchas cosas que pueden llegar a suceder por causa del ser humano y ustedes, yo creo que tienen perfectamente claras estas ideas. Yo creo que no hay ninguno de ustedes que no tenga concepto de alguien que haya cometido un error y que haya provocado un desastre en algún lugar. Pero para poner ejemplos, pues vamos a definirlos, vamos a ponerlos claramente y vamos a explicar cada uno de ellos. Hay tres tipos de desastres antrópicos, los químicos, los sanitarios y los socioorganizativos. El primero de ellos, el químico, es el que más se parece a los desastres naturales, porque finalmente son provocados no exactamente por la intervención de una persona, sino porque el accidente ocurre con algún químico, con alguna sustancia o algo por el estilo que provoca el desastre. ¿Sí? Los desastres químicos, vamos a definirlos, son los que tienen que ver con el mal manejo de materiales creados por el hombre, es decir, de los elementos no naturales que el ser humano usa para la industria y similares. Ajá.
Dentro de los desastres químicos estamos hablando de explosiones y otro tipo de cocinas que vamos a ver un poquito más adelante, pero vamos a continuar definiendo. Sanitarios son los eventos que se relacionan con la contaminación de suelo, agua o aire y el daño que ocurre con la salud por ellos. Otra vez, esto muchas de las veces no es a propósito, pero en este caso específico de los desastres sanitarios, sí llegan a ser deliberados. ¿Qué quiere decir? Una empresa, em, una empresa puede contaminar el agua a propósito. No está consciente de los daños que va a provocar, por ejemplo, pero el hecho de que la fábrica sea consciente o de las personas de la fábrica sean conscientes de que están tirando agua a un río, es lo que hace que este desastre sea uno de los más terribles de todos. ¿Sí? Y finalmente, el tercer tipo de desastre antrópico son los socioorganizativos, que son los accidentes que ocurren debido al descuido, negligencia o mala voluntad de la gente. Descuido, pues ustedes saben qué es cuando alguien está muy atento a algo y de repente se equivoca, puede llegar a generar un desastre. La siguiente palabra es algo con lo que sí es muy importante que ustedes tengan bien conciencia de qué es. El concepto de negligencia es cuando alguien eh, descuida su trabajo, digamos, descuida su labor o descuida su responsabilidad. Negligencia es cuando alguien ignora o, pues básicamente, ¿cómo podemos ponerlo? ¿Cómo los Cuando alguien no le pone mucha atención a lo que le corresponde hacer. Eso es básicamente la negligencia. Por ejemplo, bueno, vamos a poner ejemplos más adelante, pero quiero que tengan bien clara la palabra. La palabra es muy importante para entender que es un desastre. Negligencia es cuando alguien se descuida o nunca puso mucha atención a lo que le corresponde hacer. Pero bueno, vamos a continuar. Mala voluntad, pues también hay mucha gente que por pura maldad hace cosas que no debería y provoca accidentes. Vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos el tema de la cuestión sanitaria, pues por ejemplo todo esto del COVID es derivado muchas veces de la mala voluntad de las personas, ¿sí? La idea de yo puedo evitar la propagación de una enfermedad, pero decido no hacerlo porque soy eh, rebelde, perezoso o simplemente no me importa la vida de las otras personas. Eso es lo que hablamos de mala voluntad, ¿sí? Vamos a poner ejemplos de cada uno, vamos a explicar cada uno. Desastres químicos. Para los desastres químicos vamos a empezar con una de las más obvias, que es la fuga de químicos. Ujú. Algunos químicos son letales si las personas lo respiran o lo consumen. Un ejemplo de estos casos, bueno, ¿qué químicos pueden llegar a ser letales? Casi absolutamente todos. Cualquier químico creado en laboratorio que no sea producido, que no sea con cuidado, que no sea manejado con cuidado, puede llegar a ser letal para cuando el ser humano lo respira. Hay muchos casos que son menos letales que otros, pero hay algunos químicos que la exposición prolongada o la exposición por los pulmones, por ejemplo, o por la piel, puede llegar a generar daños irreversibles hasta la muerte. Ejemplos que ponemos aquí, que se ha pasado, por ejemplo, en Michoacán, es cuando un camión o ferrocarril, de hecho fue un ferrocarril, con cloro sufre un accidente y como el cloro normalmente se transporta en forma gaseosa, cuando se rompe el contenedor del cloro, se escapa a gran velocidad. El cloro, para aquellas personas el cloro ese que usan en la casa para limpiar,
Si ustedes lo consumen, que espero que no se les ocurra hacerlo, pero si alguien consume el cloro, si alguien le da un trago a la botella del cloro, pues obviamente corre riesgo incluso de la muerte, porque el cloro es muy agresivo. Se puede destruir todo lo que es el tracto digestivo, todo el estómago. Pero si respiramos el cloro poco a poco, va dañando tanto a los pulmones que los quema y los destruye. Entonces, en este caso, por ejemplo, el camión fue un ferrocarril, se voltea, se rompe el contenedor y empieza a aventar el cloro a toda la zona. Y estamos hablando de que el cloro puede llegar a aventarse, digamos, a escaparse a kilómetros. Entonces, lo que tuvo que haber pasado es básicamente que a la gente que vivía en esa zona cercana donde se cayó el tren, tuvieron que ser evacuados toda la colonia. Tuvieron que pedirles que se fueran a vivir a otro lado, porque si se hubieran quedado ahí, poco a poco iban a estar respirando el cloro y eso les iba a empezar a destruir los pulmones. Entonces, la gente se tuvo que ir y pasaron meses antes de que la gente pudiera volver a sus casas, ya que había pasado todo el proceso de limpieza de la zona, ¿sí? En el caso del cloro, por ejemplo, pues puede causar, como les puse aquí, irritación de la piel, ojos, o en caso severa la exposición a la muerte. Esto si no hablamos de otro tipo de químicos que se pueden llegar a fugar de fábricas, que también pueden ser letales. Estoy poniendo el ejemplo más fácil de poner, pero hay otros químicos que sí son definitivamente letales. Y en este caso, pues las personas que tengan este tipo de desastres cercanos a una fábrica, este tipo de fugas cercanas a una fábrica, pues tienen que abandonar el lugar. Aquí la imagen que ustedes están viendo, pues precisamente es el caso de una. La gente cuando hay este tipo de fenómenos, pues tiene que usar sus tanques de oxígeno, tienen que estar bien protegidos la piel para evitar que el químico que se está fugando los afecte, ¿correcto? Este es uno de los ejemplos de desastres químicos. Un segundo ejemplo. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Comentarios? Esto es fácil, ¿no? Hasta ahorita. Creo que más fácil que el anterior. Los desastres químicos, pues son otro ejemplo, son las explosiones. Hay múltiples ocasiones en las que fábricas de materiales peligrosos explotan debido al descuido o que depósitos de materiales peligrosos se mantienen sin vigilancia. Muchos ejemplos de esto, pero yo creo que en México el más sencillo de entender es una cosa. Afortunadamente este año no hubo ningún caso tan grave, pero cada año, el año pasado me refiero, cada año a temporadas cuando empieza las fiestas decembrinas siempre truena un depósito de pólvora, específicamente de juegos pirotécnicos. En México, año tras año tras año, siempre explotaba por ahí algún depósito de fuegos pirotécnicos, perdón, eh, que alguien no vigilaba o quien estaba vigilando le gustaba fumar, o un mercado donde los estaban vendiendo y no estaban checando dónde, quién traía llamas, quién prendía cigarros, quién tenía un encendedor a la mano y siempre tronaba uno. Un ejemplo perfecto de eso es esa. La pirotecnia cuando explota, pues explota y se convierte en un polvorín para toda la gente que vive ahí. Pero hay muchos casos de fábricas que, sobre todo refinadoras, que manejan materiales peligrosos que pueden llegar a explotar si no estamos bien claros de la máquina, que la máquina esté funcionando bien, o que las personas que están trabajando ahí pongan atención a lo que les corresponde. Aceiteras, por ejemplo, el aceite vegetal, ha pasado muchas veces que explota. Ustedes saben que el aceite es flamable, entonces puede llegar a pasar. Entonces ahí depende completamente de las fábricas, que también cuidado esté y que la gente ponga atención a lo que está haciendo, ¿correcto? Otro ejemplo de desastres químicos son los incendios. Estos pueden llegar a ser naturales en algunos de los casos, pero casi siempre
casi en todos los casos los incendios son provocados por el ser humano. Eh, Básicamente aquí les estoy poniendo un pastizal incendiándose, que normalmente son los lugares donde se incendian primero porque alguien deja una botella por ahí y la botella causa reflejo que hace que el sol prenda la llama, o hay gente que tiene por ahí alguna fogata y no la apaga adecuadamente. Alguien, por favor, ahí me está haciendo ruido, por favor, apaguen sus micrófonos. Entonces, eso puede llegar a pasar, pero los otros químicos que normalmente hablamos cuando hablamos de incendios son los incendios de las casas, ¿sí? En las casas casi siempre lo que pasa, precisamente por eso considera químicos, es que la gente tiene desde la estufa funcionando mal o dejan las llaves abiertas del gas y no se dan cuenta, o sus calentadores de gas dejan de funcionar correctamente, o las tuberías de gas están muy gastadas, o hay muchas veces, por ejemplo, que aquí en México es muy frecuente que las señoras, señores tengan sus veladoras a tantito y no se dan cuenta de que el vaso donde lo tienen se revienta o ya está muy viejo o a lo mejor es peligroso, se rompe, genera una chispa y empieza a prender todo lo que hay en la casa. Pero curiosamente una de las principales causas de incendio, y ustedes pensarán cuál podría ser la mayor, es la gente que fuma, pero específicamente la gente que fuma en la cama. Es la principal causa de incendio en casas, si ustedes lo pueden creer. Em, Debido precisamente a que la gente le gusta fumar, está fumando, se queda dormido en la cama, el cigarro prende el colchón y de ahí se prende el resto de la casa. Es así de simple, es un desastre químico finalmente porque es una reacción química la llama, ¿correcto? Eh, un desastre químico más son los derrames. Normalmente estamos hablando de que estos deberían ser accidentales. Mm, Cuando una fábrica sus contenedores de desperdicios pierden el control y y el derrame se va directamente a ríos o al suelo. En teoría, eso es lo que nosotros consideramos un desastre. Sin embargo, la mayor parte de las fábricas saben cuando están derramando químicos peligrosos al ambiente, pero en este caso se considera un desastre únicamente cuando no es a propósito. Cuando la fábrica o cuando la industria no se da cuenta de lo que está pasando y genera el daño este, de forma accidental. Ha habido muchos casos, pero quizá uno de los más comunes que ustedes van a ver en las noticias son cuando cargueros de petróleo chocan con la costa y derraman todo el crudo en las costas. Eso es lo que nosotros consideramos un desastre o consideramos un desastre antrópico, porque finalmente es un accidente el hecho de que haya chocado. Digo, en teoría el carguero con químicos no quiere chocar en la costa, ¿sí me doy a entender? Entonces, en este caso estamos hablando de un desastre, cuando se supone que es accidental, ¿sí? Pasamos a los desastres sanitarios. No sé si hay alguna pregunta con los desastres químicos, ¿hay alguna duda? ¿Se quedó bien claro, no? Ok. Continuamos entonces, los desastres sanitarios. Los desastres sanitarios, pues como les dije, son cuando los seres humanos provocan daño por la contaminación. En el caso de los desastres sanitarios tenemos el ejemplo de los entornos contaminados. Enfermedades como el dengue, que se da por los piquetes de mosquitos, animales que se pueden llegar a provocar precisamente por un entorno contaminado, porque se crían en el agua sucia. Por ejemplo, aquí les puse aquí una llanta, que una de las primeras cosas que ustedes les dicen es, si van a tirar la basura, si van a tener un depósito de la basura, por lo menos chequen que no esté generando
charcos, por ejemplo. Otro ejemplo es el E. coli, que es una enfermedad que se da por regar las verduras con agua contaminada, debido a que las aguas de los ríos que usan los campesinos son contaminadas por los desechos de las ciudades. Dos ejemplos de enfermedades que se dan por entornos contaminados. Una por la acumulación de basura y dos por las aguas contaminadas de los ríos. ¿Sí? Otros ejemplos, un entorno sucio como el que ven ustedes aquí, es normalmente donde se desarrollan las ratas. Las ratas pueden llegar a provocar desde rabia hasta otro tipo de enfermedades. Em, Normalmente solamente se dan en este tipo de lugares. Estamos hablando de las cucarachas, las moscas, que normalmente entran a las casas, caminan sobre los alimentos, etcétera, provocando también enfermedades. Entornos contaminados pueden llegar a convertirse en un factor importantísimo de desastre para una población porque puede llegar a generar enfermedades graves en toda la población. Ujú. Otro ejemplo de desastres contaminados, o de entornos contaminados, es el ejemplo de las enfermedades respiratorias que pueden ocurrir por la contaminación del aire. Ciudad de México, por ejemplo, es una de las ciudades donde casi siempre tienen muy mala calidad de aire. ¿Qué significa esto? Significa que, que tienen tanta contaminación, digamos, smog, que muchas de las veces la gente no puede salir ni siquiera a hacer ejercicio, no puede salir a la calle porque es riesgoso para sus pulmones, es riesgoso para su salud. En el caso de México, por ejemplo, en la Ciudad de México, estamos hablando de que en determinadas épocas del año, sobre todo cuando está haciendo frío, se recomienda que ancianos y niños no salgan a la calle, simplemente porque su vida se pone en riesgo por la gran cantidad de contaminación que hay. En Morelia, que ustedes todavía están un poquito lejos de Morelia, pero no tanto como creen, en Villas de Pedregal esto sucede, ya empieza a suceder. El entorno es tan contaminado que la gente corre riesgo al salir a la calle, ¿correcto? Una de las ventajas más grandes del COVID, que puede parecer que no debería haber ninguna ventaja, bueno, pero una de las ventajas que generó es que como la gente sale menos a la calle, se ha regulado un poquito la contaminación del aire, pero solo un poco. Hay que seguir continuando vigilando todo esto, ¿correcto? Otro ejemplo de desastres sanitarios son las epidemias y pandemias. No creo que tenga que explicar muy a fondo esto porque ustedes lo están viviendo. Son enfermedades que se transmiten de persona a persona. Su transmisión se debe principalmente a la negligencia de las personas. Es así de simple, jóvenes. Ustedes ya lo deberían conocer ahorita, ya deberían estar perfectamente conscientes de esto. No tendría que explicarles yo nada de esto, pero lo vamos a hacer por el archivo. Un ejemplo de una enfermedad, específicamente una pandemia, es el caso del COVID-19 que ustedes están viviendo en este momento. El COVID-19 es una enfermedad que se transmite por la saliva de las personas que hablan y respiran. Dígame. Ajá, qué bueno que volvió. En el caso del COVID-19, lo que tenemos es que la gente que habla, las pequeñas gotas de saliva que nosotros estamos respirando constantemente, al ser respiradas por otras personas, em, se alojan en nuestro cuerpo y se desarrollan. Cualquier contacto con otras personas puede llegar a generar esto. Se puede corregir con algo muy muy simple, que es el uso del cubrebocas, lavarse las manos constantemente. Y la única razón por la que se sigue propagando esta enfermedad es porque la gente no quiere hacer esas dos cosas. Es, en otras palabras, negligencia. Si nosotros todos saliéramos con nuestras casas, de nuestras casas con cubreboca, nos laváramos las manos, evitáramos las grandes reuniones, la enfermedad a estas alturas ya habría parado, pero no para porque la gente es egoísta y negligente y decide
que si no le afecta de forma directa, pues no es real. Entonces, en este caso, es una enfermedad que está pasando ahorita y enfermedades muy similares ya habían pasado antes y por eso es que se tomaron las medidas que se tomaron porque ya sabíamos que podía pasar y se puede reducir el riesgo de la enfermedad grandemente por simplemente tomando algunas acciones, como tomar clases en línea, que es lo que estamos haciendo actualmente, eh, y ojalá pues la gente entienda. Pero finalmente, eh, el hecho de que es un desastre actualmente, que haya tanta cantidad de muertos, es simplemente por que la gente decidió no hacer caso a las indicaciones señaladas por la Organización Mundial de la Salud y el mismo gobierno de aquí, ¿correcto? Es el ejemplo más fácil, pero bueno, ahí está. Los desastres sanitarios también podemos tener es el caso de la desertificación del suelo. La desertificación del suelo se debe principalmente a la contaminación del suelo, la lluvia ácida y la mala explotación agrícola y ganadera. Es una erosión acelerada. Cuando hablamos de erosión significa que el suelo se va destruyendo precisamente por el constante maltrato de la tierra. Una tierra erosionada es una tierra que no puede dar fruto, no puede generar nada. Entonces, ¿a qué se debe esa erosión? Se debe principalmente a que la contaminación destruye los nutrientes, destruye la tierra. La lluvia ácida va destruyendo, pero en muchos de los casos se debe principalmente a la mala explotación agrícola, es decir, que trabajamos muchísimo esa tierra sin darle tiempo a que se recupere. O, por ejemplo, sembramos cosas que acaban los nutrientes más rápido, como es el caso de, por ejemplo, en Michoacán, lo que está pasando con el aguacate. El aguacate es una planta que destruye muy, muy rápido el suelo, lo seca, lo destruye. Y si no tenemos cuidado con la producción de aguacate, pues simplemente nos quedamos sin suelo fértil. Ya no podemos generar otra cosa. También la gente que corta todos los árboles de una región también está provocando desertificación. Y cuando creamos mucho concreto, cuando le ponemos pavimento a toda la región, también empezamos a desertificar porque no puede absorber agua, ¿correcto? Esos son los ejemplos de desastres sanitarios. Los desastres socioorganizativos son los provocados por la falta de organización del ser humano. Un ejemplo de ellos son percances aéreos, terrestres o marítimos, accidentes. Son provocados por conductores o pilotos distraídos. En muchos de los casos la víctima es el mismo conductor, pero en más de las veces dañan severamente a otras personas. Un accidente de tránsito se puede llegar a considerar un desastre. Normalmente cuando se muere solamente la persona que viene manejando, suena muy feo que lo diga así, pero pues no se considera un desastre tan grande porque el asunto se acaba con él. Pero hay mucha gente que ha provocado desastres o en los accidentes de tránsito se lleva 5 o 6 carros más, se lleva tres o cuatro personas más en el accidente. En el caso, por ejemplo, de pilotos, pues si se cae un avión, no solamente mueren todas las personas del avión, sino el lugar donde cae probablemente está habitado, a lo mejor genere también daños, etcétera. Esto generalmente lo que pasa es, aquí le puse nada más pilotos o conductores distraídos, pero también puede llegar a ser un error de la máquina. Y el error de la máquina casi siempre tiene que ver también con el descuido de la persona que es dueña de la máquina. Un carro puede llegar a fallar porque no le damos un mantenimiento adecuado. Y ese carro que falla puede llegar a generar no solamente nuestra propia muerte, sino la muerte de otras personas. Entonces, en este caso también hablamos de negligencia. Si nosotros no estamos pendientes de nuestras máquinas, de nuestros carros, de nuestros vehículos, pues esto puede llegar a generar los daños en las personas. Estoy yendo un poco más rápido porque se nos está acabando el tiempo.
Otro caso, por ejemplo, son accidentes por logística, que son provocados por altas concentraciones de gente, como en estadios, conciertos o congregaciones públicas. Aquí no se alcanza a distinguir muy bien, pero a lo mejor ustedes ven en el fondo un escenario cayéndose. Esto fue un festival al aire libre hace 3 años, si no mal recuerdo. Diversas bandas estaban tocando y de repente el viento empezó a soplar muy fuerte. Y dicen, es un problema de viento. Es algo que tú como organizador debes estar consciente que puede pasar. Si tu escenario no está suficientemente fuerte, puedes llegar a generar ese problema, pues de que se te caiga encima y le caiga encima a la gente. Otros ejemplos muy famosos son, por ejemplo, en estadios, que cuando la porra está brinque y brinque, de repente el estadio es muy frágil porque nunca se preparó bien o metieron muchísima más gente de la que deberían. A la hora de que están brinque y brinque, el estadio no aguanta, se cae el estadio. Ustedes habrán visto muchas escenas de gente que estaba en una tarima y de repente la tarima se cae, es lo mismo, son problemas organizativos. En el mejor de los casos no pasa nada, la gente sale a salvo, pero muchos de los casos sí pueden llegar a haber muertos y cosas por el estilo. Otros ejemplos muy claros, por ejemplo, ahorita por ejemplo con lo del COVID, pues obviamente es un tema, la organización de personas a gran escala, pero en muchas ocasiones, por ejemplo, ha sucedido de que hay un gran evento o hay un evento de un lugar donde lo llenan de más, pasa algún accidente y más bien la gente tratando de huir de ese accidente es la que genera los daños. Ejemplos que hemos visto eso fueron, por ejemplo, clubes nocturnos, que de repente empezó un incendio y estaba más lleno de lo que debería y la gente trató de salir y a la hora que trató de salir bloqueó la salida y cuando bloquearon la salida empezaron a empujarse, empezaron a pisotearse y lo que provocó las muertes de la gente fue más bien el pánico y las ganas de escapar, ¿sí? En este caso es precisamente porque la gente no calcula cuál es la cantidad correcta de personas que debe haber en ese local, ¿correcto? Entonces, esos son los casos que pasan accidentes por logística. Un ejemplo de desastre socioorganizativo también es el caso del terrorismo, que son ataques de personas o organizaciones que tienen como objetivo dañar una población o un lugar. Casos como bombardeos o golpes de Estado. En este caso les puse uno de los actos de terroristas más famosos del siglo XX, a finales del siglo XX, más bien a principios del siglo XXI, que es el ataque a las Torres Gemelas. Dos aviones tomados por grupos terroristas van y se estrellan en dos edificios gigantescos en Nueva York, generando miles de muertes, ¿correcto? Finalmente, accidentes industriales o tecnológicos, cuando un descuido en las máquinas o sistemas informáticos falla, y genera una falla, perdón, debería decir, y causa problemas en la población. Una máquina que falla, o en el caso de nuestra época moderna, cuando un sistema operativo fracasa, puede llegar a provocar que las personas, por ejemplo, pierdan dinero, daños en los bancos, cuando hackean un servidor de un banco pueden llegar a robar dinero por faltas de seguridad, por ejemplo, ustedes han tenido más de alguna ocasión, a lo mejor que usan redes sociales o juegos en línea, que de repente la máquina falla y pues se quedan sin servicio durante días. Eso puede llegar a generar un desastre, sobre todo en cuestiones más graves que tienen que ver, por ejemplo, con medicinas, con el dinero, con la organización, por ejemplo, de la burocracia, etcétera. Esto es un poquito más difícil de explicar, pero básicamente es si la máquina fracasa y nosotros somos dependientes de la máquina, pues puede llegar a generar un desastre, un accidente. Casos como, por ejemplo, los semáforos, que muchos de los semáforos están ya dependientes de ciertas máquinas, ¿no? Pueden llegar a generar un desastre si no están bien sincronizadas.
¿correcto? Pero bueno, esas son las principales desastres antrópicos. Estos son los cuestionarios. El cuestionario, dos preguntas. En la segunda me van a tener que explicar de los tres tipos de desastres antrópicos que acabo de mencionar y que me pongan ejemplos. ¿Sí? Si no me ponen ejemplos o si no me explican qué son y no me ponen ejemplos, no van a estar bien. Una cosa que sí les digo, jóvenes, aquellas personas que les gusta entregar una sola palabra como respuesta, se las estoy regresando sin revisión, sin absolutamente ninguna revisión. Entonces sean cuidadosos de tratar de explicar, es parte de lo que les pido, expliquen, ¿sí? Em,